Bienvenidos una vez más a Basket 365. Soy Denis y en el vídeo de hoy lo que vamos a hacer es seguir hablando de mis planes para agencia libre de cada uno de los equipos de la NBA y ahora llega el turno de los Memphis Grizzlies, un equipo que ha caído en primera ronda tras haber sido el segundo clasificado de su conferencia en esta temporada, por lo que obviamente estarán un poco decepcionados. Y con esto ya casi hemos finalizado con los equipos que cayeron eliminados en primera ronda de playoffs, solo me faltará hablar de los Sacramento Kings dentro de un par de días. Y Memphis es un equipo que está en una posición muy interesante, porque tiene un núcleo joven muy potente. No tienen demasiadas cosas que gestionar en esta agencia libre y al mismo tiempo están en una situación en la que lo lógico para ellos es ser muy agresivos para mejorar, porque esta es su oportunidad y por encima se está empezando a desmoronar un poco ese ambiente tan positivo que había con cosas en torno a Dillon Brooks, todo el drama de Ja Morant. Así que este es un año muy importante para los Grizzlies y como siempre, antes de nada, si estáis aquí me imagino que es porque os interesa la NBA, así que os animo a que os suscribáis, dadle a like al vídeo si os ha gustado y comentadme abajo lo que opinéis. Tal vez no lo conteste a todo, pero sí que lo leo todo. Y ahora ya sí, vamos a empezar. Hay pocos equipos en la NBA que tengan tantos jugadores de su núcleo atados de cara a esta próxima temporada. En Memphis solo va a haber un agente libre, tienen bastante margen hasta llegar al impuesto de lujo, así que este año no les preocupa, a partir de la próxima temporada puede que les preocupe más, y se trata también de un equipo que controla todos sus picks de primera ronda y tienen además la elección de los Golden State Warriors de 2024, protegida en el top 4, así que tienen bastante munición para intentar mejorar. Y es que los Grizzlies están actualmente a 21,7 millones de dólares del impuesto de lujo y en consecuencia va a poder usar sin muchos problemas su mid-level de 12,2 millones de dólares y su excepción bianual de 4,5 millones, porque solo van a tener un agente libre, Dillon Brooks, y yo mismo no me hubiera planteado demasiado la posibilidad de traerlo, dependiendo un poco del contexto, pero teniendo en cuenta que ellos mismos han anunciado ya que se pretenden desvincular de Dillon Brooks, no van a tener ningún tipo de riesgo de llegar a esos 21,7 millones de dólares que faltan hasta el impuesto de lujo. Y en lo que respecta al draft tienen su propia elección, que es el pick número 25, y la elección 45 y 56 en la segunda ronda. Y vamos ahora a hablar un poco de las fortalezas y debilidades de este equipo antes de pasar a hablar de lo más importante, que es qué jugador o qué 2-3 jugadores van a intentar conseguir para reforzarse esta próxima temporada. Y es que los Grizzlies son un equipo donde destaca su juventud. Al final, de entre los equipos realmente competitivos hay pocos con un núcleo tan joven, entre Ja Morant, Desmond Bane, Jaren Jackson Jr. sobre todo, y varios de sus jugadores de fondo de rotación que están empezando a producir a buen nivel. Han sido una defensa de élite liderada por el jugador defensivo del año en Jaren Jackson Jr. y tiene muy buena continuidad. Solo tienen un agente libre este año. Ja Morant y Jaren Jackson están atados por mucho tiempo. Desmond Bane seguramente firme su extensión de contrato este verano. Y en lo que respecta a sus debilidades, una es el tiro de 3, es un equipo que tira poco y no demasiado bien. Luke Kennard y Desmond Bane son triplistas de élite, pero tras esos dos jugadores hay una caída considerable. En el ala es donde más carencias tienen, sobre todo porque su alero titular era Dillon Brooks, que no era lo suficientemente bueno y ahora lo van a dejar ir, o sea que necesitan un alero de calibre titular para cerrar el equipo. Y también es un problema el mercado, al final Memphis no es un gran mercado, por lo que aún si es un equipo prometedor y con aspiraciones al título, posiblemente si se refuerzan lo suficiente este año, no creo que nadie les vaya a hacer un descuento. En lo que respecta a sus jugadores en plantilla, que la plantilla completa están Ja Morant, Jaren Jackson Jr., Luke Kennard, Tyus Jones, Steven Adams, Brandon Clark, que desgraciadamente tiene el tendón de Aquiles roto y seguramente se pierda toda la temporada, Thierry Williams, Desmond Bane, Jake LaRavia, David Roddy, John Conchar, Santi Aldama, Xavier Tillman, que tiene una opción del equipo, hablaremos en breves de él, y por último Kenneth Lofton Jr., que firmó justo antes de los playoffs con este equipo y tiene un contrato garantizado para la próxima temporada, cobrando 1,7 millones de dólares más o menos. Y en lo que respecta a las necesidades de este equipo, necesitan tiro, necesitan un alero titular, o sea que básicamente necesitan un alero 3&D, y necesitan consolidar sus piezas, porque al final estamos hablando de un equipo muy profundo, con muchos jugadores jóvenes, con muchos picks, que actualmente tiene algo de margen para sumar jugadores sin que suponga un problema económico enorme, pero no pueden esperar mucho más, porque cuando Bane empieza a cobrar dinero de verdad, junto con Jaren Jackson, con Ja Morant, y empiezan a tener que renovar a otros jugadores, el equipo se va a volver caro sin aprovechar esta oportunidad. Así que este es un año de consolidación para Memphis, pero primero vamos a hablar un poco del caso de Dillon Brooks. Brooks es un jugador que debería tener mercado porque es, para mí, un defensor de calibre all defense y a nivel ofensivo tiene talento, es capaz de anotar, pero también es un jugador muy ineficiente y quedó en evidencia esta temporada, donde promedió 30 minutos de juego por partido, 14 puntos, 3 rebotes y 2,6 asistencias con 6 triples intentados, un 40% en tiros de campo y un 33% desde 3. Y aquí ya veis una eficiencia bastante cuestionable, sumada además a un volumen de tiro muy alto. Dillon Brooks se tiraba demasiadas cosas y eso perjudicaba a su equipo, pero es que llegaron estos playoffs y
Obviamente no fueron tantos partidos, cayeron en primera ronda contra los Lakers, pero su actuación fue terrible. Y es que Dillon Brooks promedió 27,8 minutos de juego, 10,5 puntos, 3 rebotes, menos de 2 asistencias, 7 triples intentados por partido, o sea que se tiró aún más triples, anotó solo el 24% de ellos y el 31% de sus tiros de campo. Su defensa es espectacular, pero lo que quita a nivel ofensivo a su equipo es excesivo y me parece lógico que lo dejen ir, aunque cerrar las puertas tan de golpe, de no ser por problemas que han tenido con él a nivel de personalidad y de actitud y de cómo está un poco la dinámica del equipo, no es algo que me encante, porque la verdad es que Dillon Brooks de alero titular no es una maravilla, pero un defensor de su calibre en la segunda unidad es interesante. Pero aquí vamos a considerar que Brooks se va, porque es que ya lo ha anunciado Memphis. Aún así, siempre existe la posibilidad de un sing and trade a otro lado, si es que les es útil para conseguir igualar salarios y el otro equipo lo quiere. Pero vamos a hablar ahora de un par de extensiones de contrato porque es lo que le falta por resolver a Memphis en esta agencia libre, y una, la menos importante, es la de Xavier Tillman, que tiene una opción del equipo esta temporada de menos de $2 millones. Es un jugador muy barato que va a entrar en su cuarto año de contrato y alguien que ha jugado realmente bien en este cierre de temporada, realmente aportó, incluso fue útil en playoffs, es un ala pivot o pivot bueno a nivel defensivo, con capacidad de pase, no un gran anotador, eso sí, pero teniendo en cuenta lo que cobra, obviamente van a tomar esa opción, deberían hacerlo, y tras eso el próximo año va a ser agente libre sin restricciones, pero siempre tienen la posibilidad de firmar una extensión con él ahora mismo y atarlo a largo plazo, similar a lo que hicieron con John Conchar el año pasado, y no creo que sea caro, al final es un pivot con sus limitaciones, pero que ha encajado en el equipo, y posiblemente podrían ofrecerle un contrato similar al que firmó Nick Richards con los Hornets, 3 años, $15 millones en total, unos 5 millones por año, y con eso Xavier Tillman estaría atado por 4 años a un precio muy bajo. No creo que necesiten ofrecerle más, y eso es algo muy positivo para este equipo. Pero ahora vamos a hablar de la extensión importante, y esa es obviamente la de Desmond Bane. Desmond Bane fue un robo del draft en ese pick número 30, acaba de finalizar su tercera temporada, y ha tenido un año muy potente, en el que incluso al principio del año estaba en la conversación por el All-Star, luego se lesionó y obviamente se cayó de ahí. Pero Bane tiene 24 años, ha evolucionado como creador, ya no solo es un tirador de élite, sino que crea por sí mismo, anota un nivel muy alto, en defensa es competente aunque no un defensor espectacular, y este año ha promediado 31,7 minutos de juego por partido, 21,5 puntos, 5 rebotes, 4,4 asistencias, 7 triples por partido, con un 41% de acierto desde 3 y un 48% de acierto en sus tiros de campo. Su nivel de producción es altísimo, es un jugador al que obviamente quieren atar por mucho tiempo, pero no va a ser barato, hasta el punto en el que creo que es posible que tengan que ofrecer una extensión por el máximo. Lo único positivo es que, si bien Bane está rozando tal vez ese máximo salarial, no es un jugador que vaya a entrar en el equipo en NBA el año que viene, sería muy sorprendente, así que esa extensión será del 25% del margen salarial, y estamos hablando entonces de más o menos un salario inicial de unos 33 millones y medio, 34 millones de dólares, que irá escalando poco a poco, unos 200 millones de dólares en total a lo largo de 5 años. Es mucho dinero, pero tienen que hacerlo, les vale la pena, es asumible para este equipo, y ese contrato no empezará hasta dentro de 2 temporadas. Obviamente, si pueden ahorrar un poco y que en vez de firmarlo por 33 millones de dólares acceda a un salario de 30 millones, o como mínimo a proteger un par de millones de dólares de ese salario total en bonuses anuales, pues mira, es algo que se ahorran. Y lo bueno es que Desmond Bane tampoco va a estar en una posición de poder tan potente, así que probablemente puedan firmarlo por 5 años sin opción del jugador en el 5º año y asegurarse 6 años de Desmond Bane, lo cual sería ideal para este equipo. Y con eso ya están resueltas las operaciones internas de los Grizzlies y simplemente se va Dillon Brooks, y la plantilla sería entonces Ja Morant con Luke Kennard en el quinteto titular junto a Desmond Bane, Jaren Jackson y Steven Adams, y luego en la segunda unidad Tyus Jones, John Conchar, David Roddy, Xavier Tillman, Santi Aldama, Thierry Williams, Jake LaRavia, Brandon Clark y Kenneth Lofton. Aquí claramente les falta un alero titular para que Desmond Bane juegue de escolta y Luke Kennard se vaya a la segunda unidad, y por eso aquí vamos a hacer algo un poco diferente a lo que hemos hecho en el resto de vídeos. Ahora mismo debajo de mí estáis viendo 9 caras de jugadores. Estos son los 9 aleros que van a ser agentes libres, o creo que cabe la posibilidad de que puedan ser intercambiables este verano, que son lo suficientemente buenos como para que valgan la pena para Memphis. Aquí ahora vamos a aclarar un poco esto, porque no todos son realmente accesibles, pero eso, estamos hablando de jugadores que tal vez, si acaban mal estos playoffs, o tal vez si no consiguen llegar a un acuerdo de una extensión este verano, o simplemente porque van a ser agentes libres, puedan estar en el mercado, y Memphis debería tener interés en todos estos. Los he ordenado de mayor a menor interés, empezando por Jaylen Brown como el posible jugador intercambiable, aunque poco probable, más interesante, y de último he puesto a Chris Middleton. No porque Middleton sea el noveno mejor de estos, sino porque al final su edad y su historial de lesiones no me encaja con un equipo que tiene un núcleo joven y que no querrá gastar tanto dinero por un jugador de 31 años de edad. Pero vamos a ir aclarando un poco las cosas. Primero, veis ahora mismo a Jaylen Brown y a Mikal Bridges marcados con un rectángulo. No es un rectángulo porque tiene los bordes redondeados, pero bueno,
un marco amarillo. Y este marco lo he puesto señalando a estos dos jugadores porque estos son los dos jugadores en los que no me imagino a Memphis siendo capaz de conseguirlos sin sumar a Desmond Bane. Y eso altera ya mucho las cosas. Para empezar, en el caso de Jaylen Brown, primero, esperemos que entre en un equipo All-NBA. A estas alturas no sabemos qué equipos All-NBA va a haber, pero si entra, podrá firmar un Supermax con los Celtics y probablemente se queda. Y si no es así, lo más probable es que Jaylen Brown acabe yéndose a los Hawks en agencia libre dentro de un año, a menos que acabe renovando con Boston dentro de una temporada. Y debido a esto, no creo que los Grizzlies puedan intercambiar por Jaylen Brown y retenerlo. Y cuando solo le queda un año de contrato, su valor es demasiado alto porque Desmond Bane va a tener que estar en la ecuación. Si no, Boston no se lo va a intercambiar a los Grizzlies y 6 años de Desmond Bane frente a uno de Jaylen Brown no vale la pena, así que lo tachamos. Y el caso de Mikal Bridges no es igual, porque tiene todavía 3 años de contrato por delante, pero creo que Bridges al final, que es un jugador muy bueno, es peor que Jaylen Brown, hasta el punto en el que sacrificar a Desmond Bane y más cosas por un jugador que probablemente mejore tu equipo, pero no creo que lo suficiente para que compense perder a Desmond Bane y sacrificar otras cosas, hace que creo que Mikal Bridges no sea tampoco un jugador que tenga sentido para Memphis, aparte de que sinceramente es posible que los Nets no accedan a intercambiarlo. Creo que ya rechazaron 4 primeras rondas por él, pues sospecho que de Memphis, en este caso, si fueran capaces de ofrecer muchas rondas, los jugadores necesarios, pero Desmond Bane no entra en la ecuación, vale, pero no creo que Brooklyn vaya a acceder a esto, así que también tachamos a Mikal Bridges. Y vamos ahora hacia atrás también. El motivo por el que he incluido a Chris Middleton es porque hay que mencionarlo, pero no creo que tenga sentido para Memphis. Es un jugador que, aun si rechaza su opción del jugador, que en un sing and trade podría llegar a Memphis y los Bucks, antes que perderlo sin más, lo cambiarían por tal vez no tantísimo valor, pero con su edad y su historial de lesiones no creo que sea ideal para este equipo. A Kyle Kuzma lo he incluido y está por encima de Chris Middleton porque por edad me encaja mucho en este equipo, pero es mucho más a la pivot que alero. Los Grizzlies lo que más necesitan es un alero, como mínimo un híbrido, y es un defensor competente, es capaz de tirar, sería un buen tercer anotador, la verdad es que encaja en el equipo, pero me gustaría que fuera alguien más versátil a nivel de movilidad, y aparte de los Wizards estoy seguro de que van a querer pagarle mucho, hasta el punto en el que su valor puede que sea muy alto para que le valga la pena a Memphis, así que Kyle Kuzma fuera. Y a DeAndre Hunter lo vamos a dejar abierto, creo que los Hawks van a estar dispuestos a moverlo dependiendo un poco de las ofertas y de las necesidades que tengan de ahorrar dinero, así que en breves hablaremos de un posible intercambio por DeAndre Hunter, pero vamos a seguir hablando de estos jugadores. Michael Porter Jr. es un candidato a estar en el mercado si a Denver le va mal en estos playoffs. A fecha de grabación de esto no parece que le vaya a ir mal a los Nuggets, y aún si les va mal, los Nuggets van a cambiar a Michael Porter Jr. por cosas para mejorar y seguir siendo competitivos, no por picks y jugadores jóvenes. Por lo que creo que las posibles ofertas que podrían hacer los Grizzlies no encajan con Denver, y debido a esto vamos a cancelar también la posibilidad de Michael Porter Jr., que aportaría muchísimo tiro y anotación, no tanta defensa, pero aún así me gustaría para el equipo, pero lo veo inviable. Pascal Siakam mejoraría a los Grizzlies obviamente, pero hay varios motivos por los que no me encaja. En primer lugar, la edad, aunque no sea tan mayor como Chris Middleton, es un poco mayor en relación al resto del núcleo de los Grizzlies. Y en segundo lugar, la posición, es al igual que Kyle Kuzma un ala pivot más que un alero, y es un peor tirador, lo cual no me encanta en este equipo, y adicionalmente cobra ya mucho dinero, va a ser agente libre dentro de un año, o sea que sacrificaría mucho dinero por él para tener que renovarlo dentro de un año, y si sacrificas tanto por un jugador, luego vas a tener que pagarle un máximo que va a ser enorme en el caso de Siakam. Creo que son demasiados problemas para Memphis, así que Siakam fuera. Jeremy Grant creo que es viable, dependerá un poco de lo que quieran hacer los Blazers, pero Jeremy Grant, que tendría que llegar mediante sing and trade, es el único de estos jugadores, aparte de Kyle Kuzma, que ya lo hemos cancelado, que tendría que llegar mediante sing and trade, pero al final Portland es un equipo que está muy cerca del impuesto de lujo, que no creo que vaya a querer pagarlo, y aún si quieren seguir compitiendo en torno a Damian Lillard, existe la posibilidad de que los Grizzlies le hagan una oferta adecuada, en la que sumen valor y jugadores interesantes, ahorren un poco de dinero aún así, y Memphis consiga a Jeremy Grant por un precio relativamente bajo frente a otros jugadores, porque al final es un sing and trade y no un intercambio. Y por último tenemos a OG Anunoby, que de entre los dos jugadores de ala de Toronto me parece sin lugar a dudas el más interesante para los Grizzlies. Es más joven, encaja totalmente con ese equipo, es un alero mucho más puro que Pascal Siakam, un mejor tirador, no es tan bueno al final, ni tan capaz de producir sus propias canastas, pero no hace falta. Al final Memphis necesita a alguien capaz de crear un poquillo, un buen tirador y un defensor muy bueno en el ala, y Anunoby encaja de maravilla, y si bien va a ser un jugador caro, no va a cobrar lo que aspira a cobrar Pascal Siakam. Es verdad que va a ser agente libre dentro de un año, y eso es un problema, pero tiene más posibilidades de retener a OG Anunoby a golpe de talonario que alguien que claramente va a ganar un máximo como Jaylen Brown o Pascal Siakam. Y todo eso hace que OG Anunoby sea la prioridad número 1, pero ya que hay 3 jugadores que no hemos descartado, vamos a ir de menos a más por orden de prioridad haciendo la oferta de intercambio que creo que podrían plantear. Creo que esto es más o menos el valor máximo que yo accedería a ofrecer por estos jugadores, aunque bueno, en el caso de Anunoby tal vez haya incluso que subir más. Y en primer lugar vamos a hablar de DeAndre Hunter. Hunter es
claramente el peor de estos jugadores, pero sí que es un alero competente, es un defensor bueno, no increíble, pero bueno, es capaz de tirar de 3, encaja muy bien en esa posición y no va a ser tan problemático como Dillon Brooks, pero también tiene un contrato grande del que Atlanta posiblemente quiera salirse, por lo que creo que los Grizzlies tienen que hacer una oferta con valor positivo, pero tampoco va a ser una locura. El intercambio que he planteado es Tyus Jones junto con Thierry Williams y la primera ronda de Memphis de 2024, no la de este año, sino la del próximo año, a cambio de DeAndre Hunter. El motivo por el que he optado por poner el pick de 2024 en vez de la elección 25 de este año es porque creo que Atlanta tendrá más interés en tener ese pick de draft como munición para intentar mejorar por otro lado que en seleccionar a alguien con el pick 25 de este año. Y es bastante valor, tal vez, pero creo que Thierry Williams ha bajado mucho su mercado y eso es un problema. Después de una primera temporada interesante, este segundo año ha tenido lesiones y ha jugado mal y apenas ha jugado realmente, por lo que creo que se trata de un jugador que no va a tener muchísimo mercado ni sumar muchísimo valor. Y por parte de Memphis es más interesante soltar a un jugador como él que alguien como David Roddy o Jake LaRavia o Santi Aldama. Así que eso, creo que podría funcionar en Atlanta, es un proyecto que podría tener sentido, es un alero bueno en defensa que si se mantiene sano podría ser interesante, consigue un pick y consigue a Tyus Jones, que es un muy buen base suplente, el mejor base suplente de la NBA posiblemente, y un jugador cuyo contrato se termina, lo cual es interesante para unos Hawks que se preparan para pagarle a DeJounte Murray. Dudo que el mercado de DeAndre Hunter sea mayor que esto, pero decídmelo debajo si creéis que es mucho o poco. Y vamos ahora a hablar del Sing and Trade por Jerami Grant, que creo que va a ser más barato, en el sentido de que al final Portland puede pagarle o dejar que se vaya, y si deja que se vaya obviamente va a intentar sacar algo por él frente a nada. Y en este caso vamos a tener en cuenta el hecho de que Dillon Brooks es un jugador cuyos derechos controlan y vamos a introducirlo en un Sing and Trade porque tiene sentido para Portland si es que quiere seguir compitiendo junto a Damian Lillard, y de esa manera tampoco van a tener que mover a tantos jugadores de su rotación, y es que Jerami Grant va a querer mucho dinero. Durante la temporada rechazó una extensión de unos $25 millones de salario inicial para esta próxima temporada porque aspira a ganar más y tal vez se esté pasando, pero al final he optado por hacerle un poco de caso, ofrecerle un poco más de dinero, y vamos a plantear que Jerami Grant se va a Memphis cobrando un salario inicial de unos $29 millones, acabará unos 34 millones más o menos, son unos 4 años, $130 millones. Es bastante dinero por Jerami Grant, pero lo cierto es que ha evolucionado mucho, es un buen jugador ofensivo, realmente bueno en ataque, capaz de tirar de 3, versátil en defensa, capaz de jugar de 3 y de 4, encaja muy bien en Memphis, simplemente creo que es un peor defensor que OG Anunoby y aún por encima es posible que acabe cobrando más. Y la propuesta de intercambio que he hecho es Jerami Grant yéndose a los Grizzlies y a cambio Dillon Brooks mediante Sing and Trade yéndose a Portland por un poco más de la mid-level, porque sobre todo con esta situación truncándose tanto en Memphis puede que su mercado haya bajado, pero por unos 13-14 millones de salario promedio debería ser bastante viable que varios equipos estén interesados en él, y en este caso se iría a Portland a acompañar a Damian Lillard. He sumado a Thierry Williams, una vez más, el jugador joven, interesante, más prescindible de Memphis y al mismo tiempo el menos valioso, creo. Y por último hay que sumar a Brandon Clark, o Brandon Clark o Tyus Jones a nivel salarial. Tyus Jones no tiene sentido para Portland entre Anthony Simons y Damian Lillard. Y Brandon Clark tiene el tendón de Aquiles roto, es verdad, pero también tiene 4 años de contrato con un muy buen contrato, así que a largo plazo, si vuelve durante esta temporada o para la próxima temporada, es muy interesante para Portland. Están comiéndose un salario de un jugador lesionado a día de hoy, pero puede salirles bien. Y esa es la oferta que he planteado para ambos equipos. Decidme qué os parece una vez más. Creo que por parte de Portland, si de verdad Jerami Grant no es alguien al que quieran renovar, esto es mucho mejor que nada. Y vamos ahora a hablar del importante, de OG Anunoby y el jugador que vamos a considerar que consiguen los Grizzlies también. Y es que OG Anunoby tiene que ser la prioridad número 1 y con una oferta adecuada Toronto debería acceder. Al final hay cosas que tienen que cambiar en ese equipo aparte del entrenador, y el mercado de OG Anunoby en relación al talento que tiene como jugador es tremendo. Y aquí voy a hacer una oferta que creo que es súper generosa, pero bueno, decidme vosotros. Y la idea sería OG Anunoby junto con Malachi Flynn llegando a Memphis, más que nada porque como los Grizzlies tienen que enviar 3 jugadores, Malachi Flynn llega en retorno y hace de base suplente. Y Toronto conseguiría a Tyus Jones, que es un buen base suplente, un jugador que al final, sobre todo con la posibilidad de perder a Fred VanVleet, no les viene mal, y alguien que tal vez quieran retener a largo plazo. He sumado como jugador joven e interesante a Santi Aldama porque creo que ayudaría mucho en Toronto. Es un 4-5 capaz de tirar de 3, les vendría muy bien. Seguramente les interese más que Jake LaRavia o David Roddy, y a como mínimo uno de esos 3 creo que tendrían que sumar. Y una vez más entra Thierry Williams, un jugador de ala prototipo Raptors que tal vez les guste. Y he sumado 2 picks más, puede ser un valor tremendo, pero Thierry Williams creo que no vale tanto.
Santi Aldama sí que tiene valor, Tyus Jones también, pero ese parece el mercado de OG Anunoby. Los picks que he sumado son el de Golden State de 2024, protegido en el top 4, dependiendo de lo que pase esta próxima temporada con los Warriors, podría ser un buen pick o no, y el pick de Memphis de 2025, que tampoco va a ser una buena elección, va a ser un pick bastante malo porque los Grizzlies en 2025 deberían ser uno de los mejores equipos de la liga, o sea que el valor en picks tampoco es tremendo, el valor total es muy alto, y puede que Masai Ujiri pueda sacar esta locura por OG Anunoby. Más de esto me parece una locura pagar por OG Anunoby, pero al mismo tiempo es el jugador que va a elevar a los Grizzlies a otro nivel si lo consiguen. Vamos a plantear que los Grizzlies hacen este intercambio y con esto vamos a hablar del draft, porque no lo había mencionado hasta ahora porque me parecía prioritario hablar de esto primero, y exceptuando el caso de Jerami Grant y su Sing and Trade, el resto de operaciones se podrían hacer antes. O sea que después de esto, los Grizzlies aún tienen su elección número 25 y la plantilla en este momento sería Ja Morant, Desmond Bane, OG Anunoby, Jaren Jackson Jr. y Steven Adams, y en la segunda unidad Malachi Flynn, Luke Kennard, David Roddy, Jake LaRavia, Xavier Tillman, John Conchar, Brandon Clark y Kenneth Lofton. Aquí claramente necesitan otro 3-4 porque Clark está lesionado, han perdido a Santi Aldama y tiene un hueco libre por ahí, y les vendría muy bien mejorar también la posición de base suplente porque Malachi Flynn me gusta más que a la mayoría, creo, pero dudo que esté preparado para cubrir en absoluto el puesto de Tyus Jones. Pero vamos a hablar entonces del draft y voy a plantear 3 nombres para el pick 25. Y en este caso vamos a priorizar jugadores de ala porque son más difíciles de conseguir en agencia libre y, aunque no me encanten, es más fácil con esa mid-level de 12,2 millones de dólares que consiga un base suplente decente que un jugador de ala decente. Y el primer jugador que voy a plantear para este pick 25 y el que vamos a considerar que consiguen, aunque creo que tiene mucho sentido también para Sacramento justo una elección antes, es Colby Jones. Colby Jones es un jugador de Xavier de 1,96 m, 1,98 m, bueno en defensa, capaz de tirar de 3, experimentado, un jugador inteligente, buen reboteador, es perfil Memphis totalmente, creo que va a encajar bien en el equipo, puede jugar algo de escolta y algo de alero, y es alguien que puede que tenga un impacto ya inmediato y a largo plazo un jugador de ala muy potente. Si Colby Jones no está disponible y lo roba a alguien como Sacramento justo antes o algún equipo antes, creo que es interesante un jugador que ya mencionaba para los Clippers, no sale en ningún mock draft en la zona alta, pero lo he dicho ya bastantes veces, me tiene una pinta de jugador de los Grizzlies total, y ese es Jalen Slawson, un jugador que jugaba una mid-major, nunca ha sido alguien súper reconocido, lleva 5 años jugando en la liga universitaria, pero es un buen reboteador, un buen defensor, roba balones, tapona, tira de 3, tiene buen tamaño, y sí, es un jugador experimentado que va a cumplir 24 años un par de meses después de que comience la próxima temporada, creo que en noviembre o diciembre de este año, pero creo que encaja de maravilla en el ala en Memphis, y al final es un jugador completo que va a tener muchas más posibilidades de tener un impacto inmediato teniendo en cuenta su edad y su experiencia, y con una altura de 2,01, eso, es un alero suplente ideal para este equipo. Y siendo la tercera opción, la que menos me gusta porque creo que es la que menos posibilidades tiene de ayudar a corto plazo, y tampoco creo que vaya a tener muchas posibilidades de ser mejor que estos otros dos jugadores antes, es Maxwell Lewis de la Universidad de Pepperdine. Lewis me gusta, es un alero atlético que ha tirado bien de 3 este año y ha creado mucho por sí mismo, pero una vez llegue a la NBA no creo que vaya a ser el mismo jugador ofensivo, creo que va a ser un 3&D prototipo más bien, y no me fío tanto de sus fundamentos defensivos, aun si es un buen atleta y no ha sido malo en la universidad, como para esperar un impacto inmediato. Aún así, en el pick 25 como jugador de ala a largo plazo es una buena opción, pero vamos a considerar que tengan suerte y esté disponible Colby Jones, que encaja de maravilla en este equipo. Y para acabar este vídeo vamos a hablar de ese puesto de base suplente que hay que mejorar, porque Malachi Flynn no es tu segundo base ideal, y tienen disponible a mid-level de 12,2 millones de dólares, aún tendrían disponible también la bianual de 4,5 millones de dólares y margen suficiente, por lo que si quieren cortar en algún momento a Kenneth Lofton para conseguir un mejor pivot suplente, porque a Xavier Tillman no le da, teniendo en cuenta que ya no tienen a Santi Aldama, es una opción, pero bueno, eso vamos a dejarlo para el futuro. Simplemente con esos 12,2 millones de dólares como máximo que pueden ofrecerle a un jugador, creo que tiene sentido sobrepagar por alguien que a nivel estadístico, sobre todo a nivel de eficiencia, no es increíble, pero ya ha tenido un par de años de buenas actuaciones en playoffs, está ahora mismo jugando muy bien y creo que sería un muy buen base suplente para este equipo. Y ese es Gabe Vincent, un jugador que además en Miami este año probablemente sea una prioridad en agencia libre, pero al mismo tiempo los Heat son un equipo que va a ser caro, va a estar empujando contra el impuesto de lujo, va a tener que tomar decisiones con algunos de sus jugadores y algunos de sus agentes libres probablemente se vaya a ir. Además no tienen sus derechos como agente libre restringido, por lo que no pueden simplemente igualar una oferta, y si los Grizzlies ponen sobre la mesa la mid-level completa, 12,2 millones de dólares por Gabe Vincent, creo que es demasiado y los Heat lo van a tener que dejar ir, y puede ser mucho dinero por él, pero es asumible, si sale mal no pasa nada, le pueden ofrecer un contrato de 3 años en vez de 4 para asegurarse de que tampoco sea tan dramático si al final Gabe Vincent no funciona, y
es eso, no es una maravilla, pero teniendo en cuenta que es una necesidad clara para Memphis tras conseguir a OG Anunoby, necesitan rellenar un poco la profundidad del equipo, alguien que ha jugado bien en momentos importantes me parece clave, y Gabe Vincent ha promediado esta temporada 26 minutos de juego, 9 puntos, 2 rebotes y 2,5 asistencias, 5 triples intentados, un 40% de acierto en sus tiros de campo y un 33% desde 3, defiende con intensidad y eleva su producción en momentos importantes, y a mí eso me parece suficiente. Y si no, otra opción que debería ser más barata es Jevon Carter, que ya jugó en Memphis en su momento, podría intentar recuperarlo, no va a cobrar 12 millones de dólares ni mucho menos, pero tal vez por una oferta de 6, 7 millones lo puedan conseguir, no se arriesgan tanto a nivel económico y consiguen un buen tirador, buen defensor, alguien mucho menos hábil a la hora de crear por sí mismo y en consecuencia alguien del que me fío menos llevando una segunda unidad, pero bueno, tal vez entre Luke Kennard, Desmond Bane sean capaces de solventar esos minutos sin Ja Morant o esos partidos en los que Ja Morant esté lesionado. Al final, Jevon Carter me gusta más como especialista, pero creo que es más fiable Gabe Vincent como jugador capaz de llevar la batuta en ocasiones y por eso priorizamos a Gabe Vincent, pero eso, Jevon Carter será más barato y un buen jugador. Y si no, una tercera opción un poco rara, pero que podría funcionar es Seth Curry. Seth Curry es más un escolta que un base, pero puede operar un poco como base secundario y es un muy buen triplista. Es un jugador más veterano y que va a tener mercado, puede que le tengan que pagar unos 10 o incluso 12 millones de dólares por año. Y personalmente prefiero a alguien como Gabe Vincent por su capacidad de realmente ser un base en todo momento. Pero bueno, si ninguno de los otros dos jugadores está disponible, si los dos renuevan con sus equipos, Seth Curry es muy probable que no renueve con Brooklyn y tal vez tenga un rol interesante en Memphis y le suma mucho tiro. Y bueno, un jugador que puede hacer un poquillo de base secundario. Y nada, con esto hemos acabado con el vídeo. Es un vídeo simple a nivel de movimientos internos, porque no tenía mucho que hacer, en el que la prioridad era conseguir un alero y le he dedicado mucho tiempo a hablar de la situación para explicar por qué he optado por un jugador y considero que otros son casi imposibles de conseguir. Y nada, vamos a ver cómo quedaría la plantilla final en la que tendrían como titular a Ja Morant junto a Desmond Bane, OG Anunoby, Jaren Jackson Jr. y Steven Adams, y la segunda unidad tendrían a Gabe Vincent, Luke Kennard, David Roddy, un rol un poco grande para él, pero es lo que le toca, Jake LaRavia, Xavier Tillman, Malachi Flynn, John Conchar, Colby Jones, Brandon Clark y Kenneth Lofton, y es cierto que a nivel de profundidad los Grizzlies no tienen el mismo equipo, con Clark lesionado, sin Santi Aldama y sin Dillon Brooks. Obviamente el banquillo ha empeorado, pero también hay que considerar que cabe la posibilidad de que varios de sus jugadores jóvenes eleven su producción, especialmente Roddy y Aldama, y bueno, siempre tienen la posibilidad, como decía antes, de hacer un hueco, cortar a algún jugador, ya sea Malachi Flynn o Kenneth Lofton posiblemente, y fichar a algún jugador más por la vía anual de 4,5 millones de dólares. Pero bueno, estos son mis planes para los Memphis Grizzlies, un equipo que creo que con ese quinteto titular sobre todo podrían aspirar a lo que sea. Realmente OG Anunoby balancea totalmente a estos Memphis Grizzlies. Y nada, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.